Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos Buenas noches, Enrique. nuevamente a materia de taller de licenciatura 1. El día de hoy vamos a ver uno de los acápites relacionados al marco teórico. Es un acápite cortito, pero que es muy necesario. ¿Qué vamos a ver el marco teórico? La revisión de la literatura y algunos métodos para construir el marco teórico. Una vez que ustedes han identificado el problema y, como una pregunta de investigación y están esperando resolverlo con el objetivo que han planteado, lo que viene a continuación es una revisión de la literatura que les permita identificar a ustedes cómo vamos a resolverlo, ¿sí? Y si vamos a resolverlo o qué vamos a medir. Entonces, Eh, para eso se va a hacer una revisión a la literatura y seguidamente la construcción del marco teórico, ¿no? La construcción de este marco teórico que lo vamos a preparar para la siguiente. Cuando hablamos de revisión de la literatura, nos referimos a que se debe construir una perspectiva teórica. El desarrollo de la perspectiva teórica es tanto el proceso de construcción como el producto, la perspectiva teórica como tal. ¿Qué se debe hacer? Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Definitivamente, nosotros tenemos que hacer una revisión de todo lo que está relacionado con el planteamiento del problema. Y un producto. Ese producto es justamente el marco teórico, lo que decíamos, ¿no? El marco teórico. Entonces, cuando hablamos de qué es un proceso y un producto, el proceso es todo el conocimiento existente relacionado con el planteamiento del problema y el producto es el marco teórico, que a su vez es parte de un producto mayor, como habíamos dicho, que es el reporte de investigación, ¿no? El reporte de investigación es lo que estábamos comentando en la anterior sesión. ¿Qué decíamos en la anterior sesión? Decíamos, lo que le estamos pidiendo, formulación del problema, sistematización del problema, objetivos, eso es como se hace el proceso de investigación. El reporte de investigación, el reporte de esta investigación puede variar en subtítulos, porque esos dependen de la institución, depende de lo que se les pida. Por eso yo les decía, la formulación, esa pregunta de investigación, en el reporte aparece como problema central. La sistematización de los problemas en el reporte de investigación aparece como problemas secundarios, ¿no? Entonces, algo que tenemos que diferenciar, les decía en la anterior clase, es el proceso de investigación y el reporte de investigación, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá. Lo que vamos a hacer es, durante el proceso, vamos a indagar, vamos a hacer una inmersión sobre todo el conocimiento existente y disponible que esté relacionado con el planteamiento del problema. ¿Y qué vamos a obtener como producto? El marco teórico, ¿no? Que además es parte de un producto mayor como es el reporte de investigación. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Cuando nosotros revisamos, cuando nosotros revisamos, eh, lo que ya se ha investigado, el conocimiento existente, podemos identificar ciertos errores que se han cometido y podemos prevenirlos en nuestra investigación. Eso es definitivo. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. ¿Por qué? Porque el marco teórico van a incluir métodos, metodologías, técnicas, procedimientos que vamos a utilizar para hacer nuestro estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Ya en los antecedentes, que es parte del reporte de investigación, van a venir los trabajos similares, investigaciones que se han hecho antes.
Por eso decimos ahí, ¿qué clases de estudios se han efectuado? ¿Con qué tipo de participantes? ¿No? Esto nos permite la revisión del marco teórico, de la revisión de la literatura, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseño se ha utilizado. Todo eso nos permite determinar, es una de las funciones del marco teórico, todo eso nos permite determinar la revisión de la perspectiva teórica, ¿no? Principalmente en el subtítulo de antecedentes que viene en el reporte de investigación, donde ustedes incluyen qué clase de estudios se ha efectuado, con qué tipo de participantes, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se ha llevado a cabo, qué diseño se ha utilizado. Otra de las funciones es ampliar el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Usualmente es muy complicado plantear un problema cuando no se ha revisado la literatura. Una vez que se revisa la literatura y se establece específicamente lo que se va a realizar, es muy importante considerar que eso es la clave para que ustedes puedan seguir realizando la investigación y así no desviarse del problema que están originalmente planteando. Además, documenta la necesidad de realizar el estudio. Cuanto más leemos, nos damos cuenta que sí se tiene que hacer un estudio de este estilo. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, o nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Esto también es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Lo que les acabo de mencionar es justamente que la revisión, una vez que nosotros hemos planteado el problema, el objetivo, la revisión de la literatura nos va a permitir determinar cómo vamos a resolver el problema, cómo vamos a conseguir ese objetivo, y eso va a dar pie o va a dar lugar a lo que es la hipótesis, ¿no? La hipótesis, que luego se tiene que comprobar. Y cuando decimos se tiene que comprobar, es que tenemos que decir qué vamos a medir. Además, la revisión de la teoría inspira nuevas líneas y áreas de investigación que las vamos a incluir en recomendaciones. Además, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Por qué es un marco de referencia? Porque siempre vamos a poder volver al marco teórico para interpretar los resultados del estudio. ¿Cuáles son las etapas? Antes de entrar a las etapas. La teoría, en la mayoría de los documentos que ustedes van a encontrar en internet, los que tenemos en la plataforma, los que estamos viendo, yo voy a subir una serie de documentos para que los revisen. La mayoría de los documentos les dice el marco teórico es el que va a usarse para el marco práctico o la ingeniería del proyecto o el marco aplicativo. En base a este marco teórico se construye el marco aplicativo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las etapas? Inicio de la revisión de la literatura, la obtención de la literatura y la consulta de la literatura. Cuando me refiero a obtención, quiere decir que ustedes lo tengan en algún repositorio físico o digital. Y luego vayamos a hacer una revisión ya pormenorizada de esa documentación. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener bibliografías, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos de estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias. Es decir, cuando hacemos una revisión de la literatura, vamos buscando artículos, libros, documentos, ¿no?, relacionados al tema en cuestión. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar. Ya cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de fuentes de primera mano, que ha sido ese autor el que por primera vez ha investigado sobre ese asunto, ¿no?
A eso nos referimos. ¿De acuerdo? Obtención de la literatura, la siguiente etapa. Una vez que hemos identificado las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentran. Tenemos que saber dónde están. Para eso se van a llenar fichas bibliográficas, ¿no? Donde vamos a empezar a determinar dónde está, si está en línea, cuál es la dirección, etc. Si compramos artículos de revistas científicas, como que hoy en día es un negocio tener eso, los descargamos y guardamos en nuestro disco duro para su posterior consulta. También suelen imprimirse. La tercera, la consulta. Una vez que se ha localizado físicamente las referencias, la literatura de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que van a ser de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no sirven. Para analizar las referencias, vamos a recordar que se van a tomar en cuenta cercanía o similitud a nuestro planteamiento. Esos son muy útiles. Si son investigaciones que tienen un planteamiento similar a nuestro, son muy útiles. Semejanza a nuestro método y muestra. Si se van a asemejar al método que vamos a utilizar o a la muestra que estamos utilizando. Fecha de publicación o difusión. Entre más reciente, mejor. Entonces, por ejemplo, en trabajos similares, lo que yo siempre pido que se debe incluir en antecedentes son trabajos de investigación de los últimos 5 años. Simplemente. Trabajos más antiguos no los tomamos en cuenta. Hay que tener en la revisión de la literatura trabajos de investigación de los últimos 5 años. Por eso hablamos de una fecha de publicación o difusión. 4. Que implique investigación empírica, recolección y análisis de datos. Eso es también un buen factor al momento de consultar la literatura. Rigor y calidad del estudio, si es cuantitativo, cualitativo o si es mixto, ¿no? Hay que identificar eso, porque eso también va a determinar cómo va a ser nuestro trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el marco teórico? Licenciado, una pregunta. Dime. Sobre las referencias y esas cosas. He escuchado que deben ser a nivel nacional o a nivel internacional, algo de ahí, algo sé por ahí. ¿Esto, licenciado, me puede aclarar? Pero claro, pues, Wilson, eh, tienes que empezar por hacer búsquedas de trabajos a nivel nacional, principalmente en la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, y luego ir extendiéndote a las universidades a nivel de Bolivia, Sudamérica. Muchas de las veces los trabajos que nosotros vamos a citar en antecedentes son trabajos de otros países, pero ese es el rigor, ¿no ve? De lo particular a nivel nacional a lo general a nivel internacional. No, a veces no vas a encontrar trabajos similares a nivel nacional, pero sí a nivel internacional, ¿no? Eso es. Está bien, licenciado. Ok, hablemos ahora de los métodos para construir el marco teórico. Una vez que hemos extraído y recopilado la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, vamos a poder empezar a elaborar el marco teórico, el cual se va a basar en la integración de la información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Cuando hablo de eso, principalmente les digo, ¿cuál es lo más importante? Que tengan un planteamiento similar, porque eso nos va a permitir determinar cómo se ha abordado la solución y cómo podríamos abordar nuestra solución nosotros. El método y muestra que han utilizado. Si son métodos parecidos a los que estamos utilizando, también nos interesa para ver cómo se ha llevado a cabo esa investigación. Esos dos son los más importantes. ¿De acuerdo? Luego, una vez que hemos ordenado esta información, de acuerdo con esos criterios que acabo de mencionarles y que están adecuados al tema de la investigación, algunas veces otros autores lo ordenan cronológicamente, otra por subtemas o por teorías. Yo ya les he recomendado que eso habría que ordenar en función de aquellos documentos
qué van a manejar los métodos, procedimientos técnicos que nos vamos a usar, puesto que tienen un planteamiento muy similar y seguramente métodos que podamos nosotros utilizar para resolver ese problema. Ese para mí es una de las mejores, cronológicamente, a menos que sea una investigación histórica que nosotros no hacemos, es preferible ordenarlo por subtemas o por teorías. Para eso vamos a tener dos métodos, el método por índice y el método de mapeo. El método de mapeo implica elaborar un mapa conceptual, puede ser también un mapa mental, y con base a también puede ser una red semántica. No, los que han llevado probablemente sistemas expertos recuerden que es una red semántica. Cualquiera de estas tres herramientas nos van a permitir profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. ¿Por qué? Porque nos van a ir diciendo algunos aspectos generales que vamos a necesitar profundizar. Como todo mapa conceptual o mental o red semántica, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado, ¿no? La diferencia es el mapa conceptual les va a permitir presentar conceptos, ¿no? En cambio, el mapa mental les va a permitir presentar ideas, palabras, dibujos, esquemas que representen una idea, ¿no? Entonces, se darán cuenta que en un mapa conceptual, por ejemplo, si vamos a presentar conceptos, probablemente nuestro mapa sea muy, muy, muy grande porque cada vez vamos a agregar un concepto, otro concepto, debido a que debemos profundizar en la revisión de la literatura. Que no ocurre con los mapas mentales, que son ideas y que también les van a guiar a obtener eso. Luego el método por índices, que es el que nosotros usamos en el perfil. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de global o general. Por eso ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos del contenido de su perfil de proyecto o tesis de grado, que hay un punto que dice índice tentativo. Justamente es para